Bueno, yo voy a exponer sobre la temperatura húmeda y la temperatura de saturación adiabática. La temperatura húmeda, o también llamada como temperatura de termómetro húmedo, es la temperatura límite de enfriamiento alcanzada por una pequeña masa de líquido en contacto con una masa mucho mayor de gas húmedo. La temperatura húmeda se puede medir con el termómetro cuyo bulbo está cubierto con una gasa o un paño de algodón que viene constantemente humedecido por agua. A este termómetro se lo llama como termómetro de bulbo húmedo. Una temperatura de bulbo húmedo es la medida más baja de la temperatura del aire que resulta del enfriamiento por evaporación y que se puede considerar como la temperatura que siente la piel húmeda cuando se expone al aire en movimiento. Por lo general se mide con un psicrómetro o un termómetro de bulbo de vidrio envuelto en un paño húmedo como se mencionó. A medida que el agua evapora el paño, baja la temperatura medida por el bulbo del termómetro, aunque la tasa de evaporación depende del nivel de humedad relativa. Eh, Básicamente el termómetro de bulbo húmedo es donde pasa un aire y al estar en contacto con el paño húmedo, sale con una temperatura y el aire sale con cierta humedad. Esto se realiza de manera constante y esa humedad, el aire al pasar, esa temperatura es la que mide el bulbo del termómetro y es la que encontramos a la temperatura húmeda, que se representa con T sub W, es la temperatura húmeda. La temperatura húmeda puede determinarse a partir de las siguientes relaciones. PW menos PB es igual a HC sobre KG por MB por lambda sub W por T menos TW, donde PW con el asterisco es la tensión de vapor del líquido a la temperatura húmeda. La P sub B es la presión parcial del vapor del gas. H sub C es el coeficiente de convección del líquido gas. K sub G es el coeficiente de transporte de materia tomando como potencial de difusión la presión del vapor. M sub B es la masa molecular del vapor. Lambda sub W es el calor latente de vaporización. T es la temperatura del gas y T sub W es, como mencionamos, la temperatura húmeda. También hay otra relación que es Y sub W menos Y sobre es igual a HC sobre K sub Y sobre lambda sub W por T menos TW, donde W es la humedad absoluta de humidificación. Y es la humedad absoluta. H sub C es el, como mencionamos, el coeficiente de convección líquido-gas. K sub Y es el coeficiente de transporte. Lambda sub W es el calor latente de vaporización del líquido. T es la temperatura a la que se encuentra el gas. Y T sub W es la temperatura de bulbo húmedo, más la temperatura húmeda. En esta tabla podemos ver lo que es la relación de H sub C sobre K sub Y para diferentes compuestos. Como siguiente voy a explicar la temperatura de saturación adiabática. La temperatura de saturación adiabática es la temperatura alcanzada por una masa de gas cuando se pone en contacto con un líquido en condiciones adiabáticas.
La temperatura de saturación adiabática es una propiedad termodinámica del aire húmedo. Corresponde a la temperatura alcanzada por una mezcla líquido-vapor si las condiciones de saturación se alcanzan a través de una transformación adiabática. El sistema, básicamente este sistema que tenemos aquí, es igual que el anterior termómetro, obedece, entra aire no saturado, pasa por agua líquida y sale aire saturado. Y en este aire saturado ya contiene cierta humedad. Como el proceso es adiabático, la entalpía del aire de entrada y de salida deben ser iguales. Por tanto, la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Y tenemos la siguiente ecuación. Y sub s menos y es igual a c sobre lambda sub s por T menos T sub s, donde Y sub s es la humedad de saturación, Y es la humedad absoluta, C es el calor específico, lambda sub s es el calor latente de vaporización del líquido a una temperatura T, T es la temperatura del sistema, T sub s sería la temperatura de saturación adiabática. Ejercicio. Planteamos como ejercicio, como inciso A, la temperatura de humedad del etanol a 50 grados si la humedad relativa es del 30% con H sub C sobre KY es igual a 0,345. Como inciso B, la temperatura de saturación adiabática en las condiciones de A con la constante C igual a 0,24 y una humedad de saturación de 0,20. Para el inciso A, podemos plantear la ecuación mostrada en la parte de temperatura húmeda. Reemplazamos valores. eh, el, Podemos sacar la humedad que sería Y, la humedad absoluta, con la siguiente tabla, que como es 50, Y valdría 0,1526. Reemplazamos en Y, 0,345 es dato, 50 es la temperatura y T sub W. En esta ocasión podríamos tantearla a una temperatura de 25. Por tablas también sacamos que en el etanol vamos a tener una lambda sub W de 24 entre el intervalo de 20 y 140, que sería la temperatura de 50. Reemplazamos valores y obtenemos una humedad absoluta de saturación a una cierta temperatura húmeda. También tenemos una tabla donde nos dan temperaturas húmedas para cada humedad. Podemos interpolar entre los valores de 25, 30 y 40. Interpolando obtenemos que T sub W es 29,41 grados centígrados. El inciso B. eh, Igual, planteamos la ecuación, reemplazamos valores y como tenemos todos los valores, solo sería cuestión de despejar la incógnita. Y tendríamos una temperatura de saturación de 49,99 grados centígrados.